Tercer domingo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signo nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron en la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Jesús actúa con severidad y autoridad. Es el Hijo de Dios, que está expresando santa indignación ante el comercio que se hace en la casa de Dios. Estos mercaderes que profanaban la santidad del templo tenían sus puestos en el atrio de los gentiles. Como nada impuro podía entrar en el templo, tampoco se aceptaba la moneda de los paganos romanos o de otras proveniencias que no fueran las del mismo templo. Por eso los cambistas las cambiaban por la moneda sagrada con la que se pagaba el tributo del templo, y esa moneda además era acuñada por el mismo templo. Los judíos le piden un signo que justifique la autoridad con la que echó a comerciantes y cambistas, y a esto les esparció las monedas y les volcó las mesas, y les da un signo, el signo: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Y hablaba de su cuerpo. Templo, ¿qué es un templo? Templo es un espacio físico, sacro, donde se ofrecen a Dios sacrificios y donde se lo adora porque Dios está allí presente. Además se le vienen a pedir, claro, cosas. Por eso Jesús dice con verdad absoluta y máxima propiedad que su cuerpo es el templo. ¿Por qué? Porque el Verbo Eterno vino a poner en él su morada entre nosotros. Y próximo está el sacrificio que el Señor cumplirá para nuestra salvación en el Calvario. Y ahí sí va a entregar su cuerpo en sacrificio, ofrecido al Padre y derramando toda su sangre para nuestra salvación. Cuando Jesús le dice a la samaritana cuál ha sido su vida, todo lo que ella hizo, esta le dice que ve que él es un profeta y le hace una pregunta que es fundamental: ¿de dónde adorar a Dios? ¿Dónde adorar a Dios? Le dice: nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice: créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Adorar a Dios es un anhelo profundo del corazón del hombre, aunque muchas veces no se dé cuenta de ello.
Y por eso surge espontáneamente esta pregunta de la samaritana. Inmediatamente, ¿dónde adorar? ¿Dónde rendir culto y adorar a Dios? Por eso veamos justamente el vínculo que hay entre este evangelio de hoy y el de la samaritana, de esta parte que hemos dicho, ¿no? El Señor dice que llega el momento, la hora, que es la hora de la cruz, en el que a Dios se lo adore en espíritu y en verdad. Pero no dice dónde, porque la pregunta era sobre qué templo había que adorar, ¿en qué templo? Pues ese templo en el que se adorará como Dios quiere que se adore es, de acuerdo a la luz de este evangelio de hoy, el cuerpo de Cristo. Es el templo de la nueva y eterna alianza. Pues bien, ese cuerpo, lo sabemos, es la Eucaristía. Es el que desciende del cielo en cada consagración. Es el que recibimos en cada comunión. Es el que contemplamos en adoración prolongada en cada exposición eucarística. Digo adoración prolongada porque la comunión tiene que ser adoración. Y es ante la Eucaristía que adoramos a Dios como Él quiere ser adorado. Lo adoramos en la verdad de su presencia verdadera y real en la Eucaristía. Y lo adoramos en el Espíritu de quien viene nuestra fe. La fe nos viene del Espíritu Santo para descubrir que tras la apariencia del pan, ahí está Jesús, está Dios. Estamos adorando en espíritu y en verdad. Por eso cuando dicen, no, yo estoy haciendo adoración virtual, ¿no? A través de una capilla que le pone una cámara. Bueno, puede llegar a ser adoración, sí, claro. Esa persona está ahí recogida y le sirve. Es una adoración, pero no es una adoración, sí, en espíritu, pero no en verdad. Porque en verdad no está ahí. Es una imagen, pero no está ahí. Solo se adora en espíritu y en verdad realmente delante del Santísimo. Y no con una foto o con una imagen. Bueno, dicho esto, sigo. Entonces nosotros por eso adoramos a quien conocemos y sabemos dónde encontrarlo. Un lugar preciso. Por medio de la adoración, el Señor nos acerca a su corazón. Hace que nos acerquemos. Ese corazón que está lleno de amor y de misericordia. Y así nosotros podemos crecer en nuestra fe y en el amor hacia Dios y hacia los otros. Que en esto consiste la ley. Adorar a Dios sobre todas las cosas y adorar al otro como uno mismo. Precisamente la ley, los mandamientos, es la primera lectura de hoy, formulada en Éxodo 20. Adorar no es un lujo, sino una prioridad, nos ha dicho el Papa Benedicto. Por último, y por extensión, también nuestro cuerpo es un templo, y es templo del Espíritu Santo. San Pablo justamente amonesta severamente a los corintios por su conducta reprensible y libertinaje, y les dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿O no sabéis que unirse a la prostituta es hacerse un cuerpo con ella? Huid de la inmoralidad, huid de la fornicación. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros y habéis recibido de Dios? Y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen precio. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Y eso es recordarnos entonces a través de todo esto, de este Evangelio de hoy, la presencia real, verdadera, cómo es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y recordarnos que para adorarlo también tenemos que tener un corazón puro y un cuerpo también puro. Y que además la actitud de adoración es una actitud corporal, además.
no solo del corazón y espiritual. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.